Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una tecnología que está cambiando las reglas del juego, los almacenes de vectores. Veremos cómo permiten a la inteligencia artificial acceder a datos privados y en tiempo real. Vamos, que le vamos a construir pieza por pieza una especie de biblioteca inteligente a una IA. Y esta es la hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a entender el problema de base, por qué las IAs tienen un problema de conocimiento. Luego nos sumergiremos en los vectores, que son como su lenguaje secreto. Veremos cómo construir ese cerebro, cómo mantenerlo al día y para rematar lo conectaremos todo con un caso práctico para que se vea claro. Bueno, pues vamos al lío. El primer gran desafío, el problema de conocimiento de la IA. A ver, los modelos de IA gigantes que conocemos, como los GPT, tienen un conocimiento limitado a una fecha. Es como si fuesen una enciclopedia increíblemente lista, pero que se imprimió en 2022. No saben nada de lo que ha pasado después y sobre todo no tienen ni idea de los datos internos de una empresa. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué pasaría si una IA pudiera acceder de forma totalmente segura a los datos más recientes de una organización? Pensemos en los informes de ventas de esta misma mañana, en las nuevas normativas internas, en los tickets de soporte que acaban de entrar. El potencial, la verdad es que es gigantesco. Pues la solución a este problema tiene un nombre y se está volviendo muy popular. Generación aumentada por recuperación, o RAG para abreviar. La idea es brillante por su simplicidad. En lugar de reentrenar un modelo enorme, que es carísimo y lentísimo, lo que hacemos es darle la información que necesita justo en el momento en que la necesita. Es como darle a un experto los apuntes de la última reunión justo antes de que entre a dar una charla. Eficaz y directo. Y es súper importante no confundir RAG con otra técnica que se oye mucho, el fine-tuning. El fine-tuning es como reeducar a la IA, enseñarle un estilo nuevo o una habilidad. Es un proceso profundo, caro y lento. RAG, en cambio, es mucho más ágil. Simplemente le da los datos frescos que necesita para responder. Esto no solo es más barato, sino que, y esto es clave, reduce muchísimo las famosas alucinaciones, porque la IA basa su respuesta en hechos verificables que le acabamos de dar, no en su memoria obsoleta. Vale, perfecto. RAG necesita acceder a conocimiento externo, pero ¿cómo narices entiende una máquina un documento, una imagen o un audio? Aquí es donde entra la magia de los vectores. Pensemos en ellos como el lenguaje universal del significado, la forma de traducir cualquier cosa a números que una IA sí puede procesar. La analogía que me parece perfecta es esta. Estamos construyendo una biblioteca consciente para una IA. Pues los embeddings vectoriales son el catálogo de esa biblioteca. Pero ojo, es un catálogo mágico. No ordena los libros por autor o por título, sino por el significado que contienen. Los libros que hablan de ideas parecidas están juntos. ¿Y cómo se crea esta magia? Pues el proceso es más o menos así. A la izquierda tenemos el contenido en bruto, texto, imágenes, lo que sea. Esto se pasa por una red neuronal especializada, que actúa como un traductor universal. Y lo que sale por la derecha ya no son palabras ni píxeles, sino una larga lista de números, un vector. Ese vector, el embedding, es como el ADN del contenido original. Captura su esencia, su significado, y lo deja listo para que la IA trabaje con él. Cuando convertimos todo nuestro conocimiento a vectores, creamos lo que se llama un espacio vectorial. Imaginaos un mapa gigante donde cada punto es un concepto. En este mapa, los conceptos similares están muy cerca unos de otros. Como se ve en la imagen, la distancia entre perro y gato es pequeñita, porque son animales, mamíferos, mascotas, son parecidos. Pero la distancia entre gato y coche es enorme, no tienen casi nada que ver. Y para medir esa distancia en el mapa de significados, usamos diferentes fórmulas matemáticas. La más común para texto es la similitud del coseno. Básicamente se fija en la dirección de los vectores, en el tema, sin importarle si un documento tiene 100 palabras o 1000. Otras, como la distancia euclidiana, son más literales y miden la distancia en línea recta. La elección depende de qué tipo de similitud nos interese encontrar. De acuerdo, ya tenemos la teoría, el qué y el por qué. Ahora toca arremangarse y pasar a la práctica. Vamos a construir el cerebro de nuestra IA. Y para eso hay que elegir dónde guardar todos esos vectores, una base de datos de vectores. Nos vamos a centrar en las opciones que ofrece AWS. Y lo primero que hay que tener clarísimo es que una base de datos de vectores no tiene nada que ver con una base de datos tradicional. Las de toda la vida, las que usan SQL, buscan coincidencias exactas. Dame los usuarios que se llaman Juan. Las de vectores funcionan por similitud. Dame los documentos que hablen de ideas parecidas a esta. Buscan a los vecinos más cercanos en ese mapa de significados del que hablábamos. La lógica es totalmente distinta. Dentro del ecosistema de AWS hay varias herramientas para este trabajo, y cada una tiene su punto fuerte. Para quien quiera una solución rápida y gestionada que lo haga casi todo, Amazon Bedrock Knowledge Bases es la opción ideal.
Si ya se usa OpenSearch para búsquedas de texto, se le pueden añadir capacidades vectoriales para hacer búsquedas híbridas, que son muy potentes. Para quien ya tiene una base de datos PostgreSQL, la extensión pgvector le añade esta magia vectorial, y para soluciones a medida y a gran escala se pueden construir almacenes directamente sobre Amazon S3. Muy bien, ya hemos construido la biblioteca, pero ahora viene una parte que a menudo se nos olvida y que es de verdad absolutamente fundamental: mantenerla actualizada. No sirve de nada tener una biblioteca si los libros que contiene son viejos. Es que es de cajón. Si los datos están obsoletos, las respuestas de la IA serán incorrectas o, peor aún, engañosas. Y si eso pasa, la gente pierde la confianza en el sistema. Así que necesitamos un bibliotecario, un proceso automático que esté constantemente actualizando la colección, asegurándose de que el conocimiento de la IA sea siempre fresco, relevante y fiable. Para montar un sistema de mantenimiento que funcione bien, hay que pensar en 4 pasos. Primero, la detección de cambios. El sistema tiene que enterarse de que un documento se ha creado, modificado o borrado. Segundo, se activan los mecanismos de actualización. Se vuelve a generar el vector para ese documento y se actualiza el índice. Tercero, los flujos de sincronización. Se aseguran de que este cambio se propague correctamente por todo el sistema. Y por último, la validación, que comprueba que todo el proceso ha ido bien y que los datos son consistentes. Y claro, no todas las actualizaciones tienen la misma urgencia. Para datos supercríticos, como el precio de un producto en un e-commerce, se necesita una sincronización en tiempo real, instantánea. Pero para un informe semanal, por ejemplo, no hace falta. Con un proceso programado que se ejecute por la noche es más que suficiente y mucho más eficiente. La estrategia correcta siempre es un equilibrio entre la necesidad del negocio y el coste del procesamiento. Bueno, ya hemos visto toda la teoría, las piezas del puzzle y la arquitectura. Ahora vamos a hacer lo más interesante, ver cómo todo esto se une para resolver un problema de negocio real. Vamos a conectar la IA con el mundo de verdad. El protagonista es una empresa ficticia, Any Company Retail. Su problema es uno muy común. El conocimiento de la empresa estaba esparcido por todas partes, un poco en SharePoint, otro poco en Confluence, otro en wikis internas, un caos. El resultado, un servicio al cliente lento, porque los agentes tardaban una eternidad en encontrar la información correcta. ¿Qué hicieron? Pues fijaos, a la izquierda están todas esas fuentes de datos dispersas. El primer paso, y el más importante, fue crear una puerta de entrada única. Usaron conectores y funciones lambda para unificar todo ese caos de información y dirigirlo a un único cerebro central, en este caso Amazon Kendra, que es un servicio de búsqueda empresarial inteligente. El primer paso fue poner orden, unificar todo el conocimiento. Pero la verdadera genialidad está en cómo mantuvieron esa información viva y actualizada. Fijaos en el flujo. Cuando un documento se actualiza en su origen, Amazon Event Bridge lo detecta y lo clasifica. Si es de alta prioridad, lo manda por una vía rápida para que se procese y se indexe al instante. Si es contenido estándar, lo agrupa con otros para procesarlo en lote, de forma más eficiente. Es un sistema inteligente que sabe priorizar lo que es más importante para el negocio. Y aquí vemos el viaje completo que hace un dato. Todo empieza con la detección del cambio en el origen. Después pasa por un proceso de enriquecimiento, donde servicios como Amazon Comprehend extraen automáticamente entidades clave, como nombres de productos o fechas. Una vez enriquecido, se indexa en Kendra, nuestra biblioteca inteligente, y finalmente se distribuye globalmente para que cualquier empleado, esté donde esté, tenga acceso inmediato a la información más precisa y actualizada. ¿Y el impacto? Bueno, los números hablan por sí solos. Una reducción del 85% en el tiempo de respuesta a atención al cliente. Una auténtica barbaridad. Un 70% menos de esfuerzo manual en gestionar el contenido. Y una disponibilidad del sistema del 99,9%. Esto demuestra cómo una buena arquitectura tecnológica se traduce directamente en valor de negocio. Y con esto llegamos al final, con una reflexión. Los datos de una empresa son su mayor activo, su petróleo. Y ahora son el combustible para su IA. La tecnología para construir esta biblioteca inteligente ya existe y es accesible. La verdadera pregunta es, ¿estamos listos para ponerla a trabajar? Muchas gracias por la atención y hasta la próxima.